Bueno, les cuento así como un primer encuadre. Esperen que se me desconectó. Ahí está. Mi nombre es Inés Peire, soy codirectora de la organización de Puertas Abiertas al Trabajo Solidario. Somos una asociación civil sin fines de lucro, trabajamos con personas en situación de pobreza. El core que nosotros tenemos, o sea, el corazón de lo que hacemos es acompañar principalmente, mayoritariamente a mujeres, a que puedan generar un trabajo por cuenta propia, lo que hoy se dice ser emprendedor, que por alguna razón quedaron afuera del mercado de trabajo y tuvieron a la fuerza que salir a generar ingresos por necesidad para sus familias. Entonces, desde la ONG vamos generando distintos espacios de capacitación, de sostén emocional, de encuentro con otros emprendedores, etcétera, etcétera, como vamos desplegando diferentes herramientas para poder acompañar a estas mujeres a que esto sea posible, porque ya sabemos que para que una mujer, que muchas veces tiene roles de cuidado, entre un montón de otras cosas que la entrecruzan, más si está en una situación de vulnerabilidad social, tiene que haber un montón de cosas que vayan sanando internamente y contextualmente para que haya una fuente de trabajo sostenida en el tiempo, sustentable, posible, significativa para esa familia. Así que bueno, ese es como el core de lo que hacemos como ONG. Como parte de los objetivos que perseguimos, también tiene que ver con poder alentar, fomentar, potenciar que esos emprendimientos sean o vayan en armonía con el medio ambiente, con el cuidado del medio ambiente, con la agroecología, con la soberanía alimentaria, bueno, que son todos valores que entrecruzan todos los espacios de nuestra organización. Y a raíz de esto es que hace muchos años, casi en el 2013, nos encontramos con el INTA en uno de los barrios trabajando, con otro de los ingenieros, técnico agropecuario del INTA, empezamos a trabajar huertas familiares para lo que era el autoconsumo. Así arrancamos a trabajar con el INTA, también trabajamos con animales también para el autoconsumo, por ejemplo, gallinas ponedoras, bueno, entre otros. Y de alguna manera fuimos entrelazando desde entonces el trabajo del INTA en los barrios en los que estábamos con el nuestro. A veces para generar emprendimientos productivos, para que puedan vender esa producción, a veces solo para el autoconsumo de esa familia. Así que bueno, un poco así fue que llegamos a estas articulaciones que hoy, a diferencia de lo que fue todo el año que estuvimos trabajando con Martín de manera virtual, hoy la que está participando de este taller y la que va a dar este taller es Marita. Así que Marita, si querés, te paso la palabra. ¿Querés presentarte, contar como brevemente como cuál es tu formación, cómo llegaste hasta acá y qué es lo que vamos a ver hoy? Bueno, yo soy nutricionista y tengo una maestría en tecnología de alimentos y siempre me interesó el tema de la huerta. Tal es así que cuando me estaba por recibir de nutricionista, mis prácticas en salud pública fue la realización de una huerta en el año 93, y ahí se me ocurrió hacerlo en una escuela, nos designaron una escuela donde había un pedacito de terreno y era una tesina de A2, así que ahí mi compañera, yo le dije, ¿por qué no hacemos una huerta como herramienta de educación alimentaria? Porque habíamos hecho una encuesta y los chicos no sabían lo que era una verdura, año 93. Y entonces me dice, y bueno, ¿cómo hacemos? ¿Qué nos enseña a hacer una huerta? Y ahí averiguamos y estaba el programa Pro Huerta que recién empezaba. Entonces ahí siempre me quedé con las ganas de entrar en el programa Pro Huerta, entré en el 98, 5 años después. Y mi propuesta de trabajo fue hacer educación alimentaria y nutricional con los productos de la huerta. Después hice una maestría en tecnología de alimentos porque sentí la necesidad de saber más. Pero antes de todos esos títulos fui repostera también en un restaurante durante 4 años, así que por eso me gusta más que ser nutricionista de consultorio, me gusta más lo que es la salud pública, la transformación de alimentos, la elaboración de alimentos, a partir de materias primas alimentarias, ¿no?
alimenticias. Marita, ¿querés compartir y arrancamos ya con el Power? Dale. Porque ya se nos van a hacer y cuarto. Les cuento que el taller va a durar 1 hora y media, los primeros 40 minutos más o menos va a ser de exposición, después vamos a levantar las preguntas. Si les surge algo en el medio, yo voy a estar leyendo el chat, pero vamos a tratar de no interrumpir a Marita, así avanzamos, porque ya se van a dar cuenta que Marita es una apasionada de estos temas y tiene mucha información porque sabe mucho, así que vamos a tratar de poder ir volcando, que ella vaya pudiendo contar y darle como cauce a la gran mayoría de información al inicio. Bueno, estas son las gráficas de las guías alimentarias nutricionales. Por ahí se acuerdan de las anteriores, que era la pirámide o el óvalo, que la base de la alimentación eran las cereales y legumbres. Y ahora lo achicaron, a partir del 2016 sacaron la pirámide, el óvalo, y lo achicaron, y fíjense que el 45% del plato, esto debería ser la alimentación diaria, la sugerencia de una alimentación diaria es del 45% de frutas y verduras. Los cereales y legumbres ocupan un 27%. Las frutas y verduras aportan vitaminas, minerales, fibras y agua, y son alimentos reguladores, o sea, intervienen en un montón de procesos bioquímicos para aprovechar los nutrientes que ellas mismas contienen y los nutrientes que aportan otros grupos de alimentos. Entonces, si no están presentes en la alimentación, el resto de los nutrientes se pierden o se convierten en grasa. ¿Sí? Las legumbres, cereales y derivados aportan hidratos de carbono, que es energía, y fibra. Fibra si los cereales y derivados como el trigo, el centeno, la avena, el arroz, lo consumimos blancos o integrales, ahí va a haber diferencia. Si hay fibra presente, mejor. Las legumbres ya no las legumbres tienen fibra, no se pulen como el arroz, o sea, no es necesario, ya tienen fibra, pero los cereales y derivados, pan, pastas, y todo lo que sea bollería con harinas blancas, ahí ya no tienen más fibra, ¿sí? Y si excedemos el consumo de este grupo de alimentos, todo el exceso de hidratos de carbono se va a convertir en grasas. Los lácteos, en una proporción menor, recomiendan 3 porciones, pero para mí es mucho, porque si es una familia tipo, 3 porciones por persona es una cantidad bastante grande, y hoy en día los lácteos están muy caros, y los envases de yogur cada vez los achican más. Las carnes, espérate que se me fue. Ahí. Las carnes y los huevos, que contienen proteínas de alto valor biológico, también vitamina D, que interviene en muchos procesos, pero sobre todo en la fabricación de glóbulos rojos, y hierro. Ay, se me pasa sola. El aceite y las grasas, que contienen vitamina E y energía, que son buenos, omega 3, omega 6, son buenos para el cerebro, y azúcares y dulces, que son calorías vacías. O sea, yo no digo que vayan a un cumpleaños y no coman la torta, sino que no coman torta todos los días. O sea, una carencia o un exceso, el organismo lo cuantifica en 7 días. O sea, no es que porque una vez cada tanto comamos una torta vamos a engordar, ¿sí? Sino que el problema es cuando se hace un hábito. ¿Sí? Bueno, acá más o menos estoy explicando, esto explica más, esto explica, se pasa sola, más o menos lo que yo les contaba. El 45% equivale a 1,5 platos de verduras por día y 2 frutas, por ejemplo. O sea, una porción equivale a medio plato. Para completar las 5 porciones sería 1,5 platos de verduras y 2 de fruta, por ejemplo, o 3 de fruta y 1 plato de verduras. 27% de legumbres, 4 porciones diarias, pero una porción son 60 gramos de pan,
o 125 gramos de legumbres, cereales o fideos cocidos, o sea, un plato pequeño, normal. 12% de lácteos, 9% de carnes y huevos, o sea, una porción por día. Se puede reemplazar la carne por una combinación de una parte de legumbres por 3 de cereales, o sea, por ejemplo, 3 cucharadas de arroz con una cucharada como medida, les digo, puede medir con media taza, y una cucharada de, por ejemplo, de lentejas. Ahí logramos una proteína casi completa, parecida a la carne, si no podemos comer todos los días carne por un tema relacionado a la economía o por un tema de que cada uno acá tiene, puede tener o no una patología. Yo voy a hablar en general y cómo prevenir esas patologías o cómo cuidarse mejor de esas patologías, pero no puedo atenderlos a cada uno, ¿sí? En lo personal. 4% de aceite y semillas, 3 porciones, que vendría a ser una cucharada sopera, 3 cucharadas soperas, y agua, 8 vasos de agua, que sería lo ideal. Entonces, estas son las 4 leyes del doctor Escudero, que lo pueden buscar después en Wikipedia o en Internet, porque es muy interesante. Fue el pionero el que creó la carrera de nutrición, y estas 4 leyes las creó en el año 35 y fueron y son reconocidas mundialmente. Y que es que la alimentación tiene que ser adecuada al momento biológico. No es lo mismo la alimentación de un bebé, de un adolescente, de una mamá que está embarazada, de una que amamanta, de un adulto mayor. Tampoco tiene que ser adecuada a la actividad física, si somos sedentarios, si hacemos actividad física, si somos deportistas. O sea, la cantidad también está relacionada con la actividad y el momento biológico, y no es lo mismo comer un plato de pastas que 3 platos de pastas, ¿sí? Así que el valor de saciedad lo tenemos que tratar de controlar de alguna manera, ¿sí? Vemos que queremos comer más de lo adecuado. La calidad se refiere a que sean productos inocuos y de estación y frescos. Y la armonía en el plato, que haya diferentes colores, consistencias, aromas, ¿sí? Cuando hay combinación de colores nos aseguramos que haya diferentes aportes de nutrientes, ¿sí? Bueno, para mí es importante comentarles que uno de los problemas de salud pública que arrojaron la segunda encuesta de alimentación y salud es que el 55% de los niños de 0 a 17 años tenían exceso de peso. El exceso de peso es el promedio entre sobrepeso y obesidad. Estos son los problemas que tenemos en general en nuestra población. Y en las encuestas de riesgo que hizo el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Hacienda, el INDEC, Desarrollo Social, son del 2019, el 61,6% de los adultos a partir de los 18 años presentaba sobrepeso y obesidad, el 34% hipertensión arterial, colesterol el 29%, diabetes 12,7%, y el consumo de alcohol era del 13,3%, y con un aumento progresivo del consumo de bebidas azucaradas. Eso incluye no solo las bebidas gaseosas, sino las saborizadas, pero no especificaron el porcentaje. Fíjense la poca cantidad de frutas y verduras que consumimos, un 6%. Y el exceso de sal. Las recomendaciones son de 5 gramos por día y consumimos entre 12 y 13 gramos de sal. Y el consumo de azúcar es de 150 gramos cuando las recomendaciones son entre 25
y 30 gramos de azúcar. El 40% de este exceso de azúcar corresponde a las bebidas azucaradas. Y la recomendación, sí, son 50 gramos, perdón. La recomendación son 50 gramos. Entonces, estos son los aditivos que encontramos en los alimentos industrializados y que pueden afectar nuestra salud. El exceso de sal, que se encuentra en los cubitos de sopas, en los enlatados, en los fiambres, por ejemplo, una salchicha, en los fiambres embutidos, en las salchichas, 1/3 es sal, el resto es hocico, orejas y bofe, o sea, pulmón de chancho mezclado con hidrocoloides. Hidrocoloides son como féculas, que todo eso va líquido en un molde con forma de pierna. Vieron que tiene como formita de pierna y lo meten en un horno, eso se cocina. Y a eso le agregan unos saborizantes espectaculares que uno pasa por un puesto de panchos y le dan ganas de comer un pancho, ¿sí? Pero en realidad prácticamente, bueno, en mi consideración no es un alimento en realidad. Otro de los aditivos que le agregan, que es más barato que el azúcar, es jarabe de maíz de alta fructuosa. Después vamos a hablar de metabolismo. Pero el peligro de esto es que directamente, les voy a contar un poquito que el azúcar, la glucosa, el azúcar es sacarosa, glucosa y fructuosa, compuesta por 2 azúcares simples. La glucosa se absorbe en sangre y pasa a los tejidos a través de la insulina, que la segrega el páncreas. Después vamos a hablar mejor de eso, hagamos un stand-by. El problema del jarabe de maíz de fructuosa, que va directamente al hígado. Entonces, otra de las enfermedades que hay en incidencia, o sea que va en aumento, es el hígado graso, que antes, cuando yo era estudiante, era una enfermedad de los alcohólicos. Y ahora está apareciendo en la gente que no es alcohólica. ¿Por qué? Por el exceso de consumo de productos que contienen jarabe de maíz de fructuosa. El jarabe de maíz de alta fructuosa está hasta en los jugos, no quiero nombrar marcas que dicen puro jugo, en los helados, en las galletitas. Por eso ahora están hablando del etiquetado limpio, pero también las casas de bollería, o sea, las confiterías, las panaderías, esos productos no vienen rotulados. Por ejemplo, el pan está prohibido el sorbato de potasio, pero lo usan igual porque aumenta 10 veces más el volumen los panes. Y cuando uno está acostumbrado a consumir pan hecho por uno, cuando va y compra un pan, le siente el sabor a algo raro, ¿sí? A mí me pasa, porque yo hago mi propio pan. Y el problema de las confiterías es que no sabemos en una media luna que le pusieron, ¿sí? Entonces también otro de los temas otro de los aditivos que le agregan es grasas vegetales hidrogenadas o parcialmente hidrogenadas, que son las trans. Ustedes saben que las grasas saturadas son peligrosas, o sea, pero son de origen animal. Estas son peores. Estas surgieron en la Segunda Guerra Mundial. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, estaban devastados los países, habían gastado mucho dinero en la guerra, y no había grasas de origen animal. Entonces lo que hicieron es inyectarle hidrógeno a las grasas de origen vegetal, que eran más baratas. Vieron que los aceites son líquidos en su forma física. Le inyectan hidrógeno para endurecerlo, y logran unas margarinas espectaculares que desde el punto de vista tecnológico y para el pastelero, el panadero o para el que lo fabrica, es mucho más fácil de manejar.
Pero el problema es que el organismo no lo absorbe y no lo reconoce como un producto natural. Entonces directamente no se metaboliza, no se absorbe, va directamente a las arterias y a las venas y se depositan en las venas y arterias, disminuyendo su calibre, con lo cual el corazón tiene que bombear más. Es como las cañerías con sarro, es lo mismo. Entonces, claro, máquina nueva funciona bien, igual por más que le demos cualquier cosa. En el año 84, el doctor Carmuera, que fue un profesor mío del Garrahan, médico pediatra, decía que al Garrahan el 84% de los chicos, porque le hacían análisis de todo antes de entrar, el 84% de los chicos tenía colesterol alto y no tenía síntomas, solo saltaba con un análisis de sangre. El problema es que ese chico, cuando sea un adulto, ¿cómo llega a la adultez? Bueno, y otros aditivos también, que son que el exceso satura nuestras papilas gustativas, con lo cual después vamos a comer una fruta o una verdura y no le sentimos gusto, y además el exceso no es bueno para la salud, son los conservantes, los mejoradores, saborizantes, colorantes. Los chipás que compramos en la calle no tienen queso, porque si no serían carísimos. Tienen un saborizante que se con sabor a queso que es exactamente igual al queso. Perdón. ¿Qué hice? Hice lío. Estás como con la lupa, Mari, abriendo y cerrando el zoom. Tienes que volver a como alejarte. Ahí te estás alejando. ¿Vas bien? Una opción es que pongas escape con el teclado. ¿Qué pasa? ¿Que no me aparece nada? Ay, Dios, no me aparece nada. Bueno, Mari, vos si te parece trata de cerrar la ventana en la que estás. ¿Tenés forma de cerrar? No. Y con el teclado poniendo escape. Ahí. Va. ¡Gracias! Que no funda el pánico, por favor. Ay, sí, me puse nerviosa. No, ya estamos, ya estamos. La recomendación eran 5 gramos de sal, ¿sí? ¿Cómo podemos medir la sal? 1 gramo de sal entra, cabe dentro del redondelito donde entra un comprimido de aspirina en un blister. O sea, no es el blister entero, sino en un redondelito, ¿sí? ¿Se entiende? Así puedo medir 1 gramo. Con lo cual podríamos consumir 5 redondelitos. El problema es que a eso le tenemos que restar todos los alimentos que consumimos que tienen sodio, papas fritas, y todos los que nombré, embutidos, fiambres, conservas, cubitos de caldo, la sal que le agregamos al agua de cocción de las pastas para que salgan al dente, porque ¿saben por qué le agregan sal? Para que aumente la temperatura, llega en vez de a 100 grados a 106, entonces queda más al dente. Entonces, yo lo que les recomiendo es que consuman para los hipertensos, bueno, ahí tiene la prescripción médica, pero para población sin hipertensión, con 2 redondelitos está bien. Y el exceso de sal, ¿qué produce? Un aumento de la presión arterial y la posibilidad de padecer ataques cerebrales y accidentes vasculares, aumenta la posibilidad de sufrir cáncer de estómago, aumenta la posibilidad de problemas renales, ya que el consumo excesivo hace que retenga más líquido de lo habitual, o sea, hace trabajar más a los riñones. Disminuye, y también eso puede llevar a cálculos, disminuye la sensibilidad de las papilas gustativas, lo que hace que su consumo se convierta para muchos como una especie de adicción. Sin sal no le sienten gusto a nada, entonces lo que tienen que hacer es practicar de comer sin sal. Los 2, 3 primeros días no van a sentir gusto a nada, después le empiezan a descubrir los sabores a
a las distintas, hagan abstinencia de sal durante 2 o 3 días, o 4, o lo que vean, y después van a empezar a sentirle el sabor a los alimentos, ¿sí? Y otra de las cosas es que provoca un aumento de eliminación de calcio, con lo cual puede producir osteoporosis, y impide la liberación de una sustancia que no les puse el nombre porque es difícil, pero que se encarga de dilatar los vasos sanguíneos, por eso produce hipertensión. Se contraen los vasos sanguíneos, ¿sí? ¿Cómo podemos reemplazar la sal? Podemos usar condimentos como pimienta, la pimienta o el pimentón, el ají molido, tengan cuidado porque es irritante de la mucosa intestinal, pero también lo puedo reemplazar por aromáticas, ¿sí? Como albahaca, estragón, perejil, tomillo, cebollín o cebollita de verdeo, salvia, cibulet, orégano, romero, laurel, menta, ¿sí? Así que lo que hace el laurel también es mejorar las grasas, hacer que las grasas sean más digeribles, ¿sí? Tenemos las aromáticas de tronquito finito o suavecito, por ejemplo la albahaca o el perejil. Entonces esas las podemos llegar a congelar. Se van a oscurecer, pero las que sí podemos deshidratar son las de tronquito duro, la de tallo duro, como el laurel, el romero, el orégano. El cebollín también se puede congelar, picado no pierde el color. La que pierde el color es la albahaca, pero cuando hacemos un pesto también se pone oscura. Así que no hay problema, no quiere decir que se eche a perder con eso. Entonces, ¿cómo las deshidratamos? Los de tronquito grueso, boca abajo, como está puesto en la filmina acá, en lugar fresco y oscuro, no al sol, y las demás las podemos picar o ponerlas enteras con separadores, y yo les recomiendo también, se pueden picar el perejil, por ejemplo, la albahaca o el cebollín o el cibulet, y ponerle un poquitito de agua en el fondo. En internet dice que indican en muchos lugares que hay que ponerle aceite. Yo no lo recomiendo porque el aceite se modifica con temperaturas extremas. El resto del cubito se va a formar con la propia agua de constitución del mismo vegetal, porque dentro del freezer lo que hace el agua de constitución es expandirse, y después sacan los cubitos y en el momento que lo necesitan, ¿sí? Entonces pueden administrar mejor. Si tienen plantas de aromática en la casa, directamente cortan, porque no hay mejor conservante que la propia tierra. También tratemos de optar por jugos naturales, como limonadas o el jugo de naranja. Lo ideal es consumir la fruta entera porque la consumimos con toda la fibra. Si vamos a darle jugo de naranja a los chicos, los ollejitos que quedan, no los ollejos que quedan en la mitad de la naranja, sino los restitos que quedan, agregarlos al jugo de naranja, porque eso tiene fibra. Y si no, por ejemplo, para que empiecen a tomar agua, es mezclar jugo de naranja con un poco de agua y después ir disminuyendo la cantidad de jugo de naranja y aumentando el jugo el agua, perdón. Así se van acostumbrando a tomar agua, porque es difícil incorporar el agua. Para los más grandes podemos... Las mujeres y la juventud, Buenos Aires. Para la gente grande, las limonadas son refrescantes. Queda riquísima la limonada con romero, con menta, con un poquito
de jengibre rallado, son muy frescas, y algo más iba a decir, pero bueno, no me acuerdo. Bueno, acá yo hago una limonada concentrada, que bueno, en una próxima clase la voy a explicar, y la traslado y la diluyo, y lo que uso es el limón íntegro. La diluyo y le pongo la saborizo con tajaditas de frutilla y menta, y queda riquísimo. A los 5 o 10 minutos tiene un sabor riquísimo, y tanto las limonadas como las infusiones, como el mate, el té, lo podríamos endulzar con stevia. La stevia es una plantita que es subtropical, es difícil de que crezca en este clima, pero es posible. Durante el invierno desaparece y a veces no vuelve a aparecer, o aparece, revive y aparece. El momento en que más endulzan las hojitas tiene 300 veces mayor poder de endulzante que el azúcar. Endulzan más cuando no está en floración, porque el estebiócido, que es la sustancia que endulza, va a la florcita. ¿Para qué? Para que la abeja esté atraída y haga la polinización, ¿sí? Así que bueno, cuando esté en floración va a tener menos sabor. Se puede secar, se puede deshidratar. Si se deshidrata bien, va a quedar color verde. Si queda color marrón, es que se pudrió antes de deshidratarse. Así que tengan en cuenta en eso. Si no consiguen la plantita, las dietéticas venden las hojas. El kilo es carísimo, pero 100 gramos entra en un frasco tipo, no quiero mencionar marcas, pero Nescafé, vieron, con la tapa marrón, grande más o menos. Bueno, así que, y dura un montón la hojita. Tiene propiedades medicinales, es hipoglucemiante, además de endulzar, baja la glucosa en sangre, baja la hipertensión y baja el colesterol. Así que es ideal para los diabéticos, ¿sí? Bueno, ahora les voy a hablar un poquito de nutrición, porque nos confundimos qué es nutrición, qué es alimentación. Y nutrición comprende los tres tiempos: alimentación, metabolismo y excreción. La alimentación empieza siempre cuando hago los talleres públicos, le pregunto, ¿no? Acá les estoy soplando. La alimentación, muchos responden, empieza por la boca. No, por la boca empieza la digestión. La alimentación empieza por lo que yo pienso y programo que voy a comer en el día o en la semana. Hay gente más organizada que se organiza toda la semana, otras que improvisan en el día. Las formas de preparación influyen muchísimo, ¿sí? Porque yo puedo hacer una buena selección y comer todos los días fritos. Y el problema del frito, en población normal, el frito se recomienda una vez por semana, y se debe usar una sola vez, no usar 2 veces la fritura. ¿Por qué? Porque se acuerdan que yo dije que están las grasas saturadas, que aumentan el colesterol y los triglicéridos, ¿no? ¿Qué pasa? Los aceites de origen vegetal, lo que pasa es que no puedo detenerme a explicar todos los grupos de alimentos, pero son insaturados, poliinsaturados, salvo el aceite de oliva, que es monoinsaturado, que es mucho más saludable. ¿Qué pasa? Cuando yo caliento el aceite, los poliinsaturados se saturan. Y si uso poco aceite, como usan mucha gente que dice, ay, yo las hago al horno, las milanesas, pero le pongo un chorrito, peor. La verdadera fritura se hace con mucho aceite y es cara. ¿Por qué? Porque no se descompone tan rápido con mayor volumen. Si yo pongo un chorrito en la milanesa, ese poco aceite se va a descomponer más rápido y se forma una sustancia que se llama acroleína, que es irritante de la mucosa gastrointestinal y que es cancerígena. Entonces, lo que yo les recomiendo es que aceiten una fuente, corten cebollas en rodajas y las desmenuzan así, hacen un colchoncito, ¿se entiende?
y arriba ponen la milanesa sin nada, porque si la ponemos sin nada, sin ese colchón de cebolla, queda seca como una zapatilla o una suela de zapato. Entonces la meten en el horno unos minutos y después la dan vuelta. ¿Qué pasa? La cebolla tiene humedad, la milanesa se desopapa, esa humedad pasa al aceite, el aceite no pasa a la milanesa, el aceite no se quema porque recibe la humedad que genera la milanesa y el agua de constitución de la cebolla. ¿Se entendió? Sí, se Bueno, entendió. bueno. Después están las formas de preparación que lo voy a explicar después. El momento de la ingesta, que tiene que ser un momento tranquilo, donde nos tomemos una pausa, donde compartamos o no la mesa, depende de la situación familiar de cada uno, hay gente que vive sola, pero nunca mirando el televisor o el noticiero con noticias que pueden llegar a ser violentas. Entonces, tiene que ser un momento pausado de tranquilidad. Después, dentro de la alimentación está la digestión, que empieza por la boca, hay una trituración mecánica y una digestión con la saliva, porque la saliva tiene sustancias que empiezan a digerir las grasas y los almidones. Y después pasa al estómago. Y la absorción de nutrientes. Del estómago pasa a intestino, del intestino, ahora lo vamos a ver en dibujitos, a la sangre. Y de la sangre van a los tejidos, van a donde tienen que ir cada sustancia. Y si sobran sustancias, se convierten en grasa. Ese es el metabolismo. Y la excreción, que es el, el paso final. Entonces, vamos a ver ahora absorción de nutrientes. ¿Ven? Una vez que trago, pasan al estómago, y las macromoléculas empiezan a digerir con los jugos gástricos y se empiezan a partir en sustancias más simples para que puedan pasar, para que puedan ser absorbidas. No pueden absorberse tan grandes. Se van absorbiendo, rompiendo y transformándose en sustancias más chiquititas, más simples. Ahí se absorben en la parte del intestino delgado, se absorben los nutrientes, y en el intestino grueso se absorbe el agua y después es lo que evacuamos. Se van formando las heces. Entonces, en la primera porción del intestino delgado se absorben nutrientes, agua también, y en el intestino grueso agua. Este es el intestino. Esto podría ser una molécula, molécula de almidón, por ejemplo. Cada almidón está formado por una perlita que sería glucosa. Entonces hay sustancias que se llaman enzimas que van partiendo. El collar entero no puede entrar, ¿sí? Va absorbiéndose de a poco. Pero cuando tomamos una bebida, por ejemplo, la sangre se llena de estos perlitas que son glucosa, y no puede estar en sangre. Entonces, el páncreas segrega mucha insulina, que es la hormona que permite trasladar de la sangre a los tejidos, ingresar a los tejidos la glucosa, y a veces cuando bebemos muchas bebidas alcohólicas y gaseosas, o comemos muchos dulces, ese páncreas está segregando muy seguido a lo largo del día esa insulina. Y de tanto segregar a lo largo de días, horas, días, años, terminas segregando una insulina de mala calidad, deficiente o poca insulina. Eso lleva a una diabetes tipo 2. En el tejido, en un funcionamiento normal, hay otras enzimas que forman la molécula de acuerdo a lo que se necesita. Esto, por ejemplo, es una proteína que la representé por una pared. Cada ladrillito, las proteínas están formadas por aminoácidos. Cada ladrillito es un aminoácido. Entonces lo va rompiendo y pasa el aminoácido, no pasa la proteína entera. Salvo que tengamos
colon permeable. ¿Sí? Por eso hay que proteger mucho el intestino, porque hay sustancias que irritan la mucosa intestinal y también producen colon irritable o la permeabilidad del colon, entonces pasan moléculas enteras y esto nos puede llevar a una enfermedad autoinmune. Mari, te cuento que ya son -10, 7 menos 10. Nos quedan más o menos 10 minutos más de presentación para que podamos pasar como a la siguiente etapa. Ah, entendí que era 1 hora y que habíamos empezado 1:15. Habíamos empezado 1:15, por eso. La idea era hacer 40 minutos de presentación para después poder abrir el micrófono. Ok. Bueno, Bueno, el esto micrófono es, no, las preguntas. lo ideal sería lograr a lo largo del día un pico de azúcar en sangre como la línea verde. ¿Sí? Comer más, esto se logra haciendo actividad física, porque la actividad física regula el metabolismo, y además la presencia de fibra. Y yo dije que las verduras y frutas no solo aportan vitaminas, minerales, sino fibra. La fibra retarda la absorción de azúcar en sangre. ¿Sí? En cambio, el que comió un alfajor o tomó una bebida alcohólica o tomó una bebida endulzada, o sea, una bebida azucarada, le hacen picos de azúcar en sangre muy altos. Y así como le sube, le bajan más de lo normal. Entonces se siente cansado y tiene ganas de comer algo dulce otra vez. Y entonces sube el pico y baja de vuelta. Se hace como una adicción, ¿sí? Bueno, este sería el viaje final de los tiempos de la nutrición. ¿Se acuerdan? Alimentación, metabolismo y nutrición. ¿Qué nos aportan las verduras y frutas? Vitaminas y minerales que intervienen en reacciones metabólicas que nuestro organismo lo necesita, fitonutrientes, que son los pigmentos que le dan color a las verduras, que son antioxidantes, por sobre todas las cosas, nos protegen contra cánceres y enfermedades crónicas no transmisibles, la fibra que además de retardar la absorción es prebiótico de la flora intestinal bacteriana buena, o sea, es alimento de la flora bacteriana buena y nos aporta agua. Vamos a hablar de 2 vitaminas, no voy a hablar de todas las vitaminas. La vitamina C se encuentra en las verduras verde oscuras, en los cítricos, en los frutos rojos, y es antioxidante, impide que los nitratos y nitritos, que son sustancias conservantes y que son cancerígenas, se conviertan en nitrosaminas, que son las sustancias cancerígenas. Aumenta la absorción de hierro, aumenta la cicatrización de heridas, por ejemplo, porque interviene directamente en la formación de colágeno. Entonces, cuando un chiquito tiene poca cicatriz, tarda en cicatrizarle una herida, es porque ese chiquito tiene carencia subclínica de vitamina C, porque podemos tener un chico rellenito, bien para la foto, pero que cuando juega al fútbol se cansa a los 5 minutos y puede tener una carencia subclínica de alguna vitamina o mineral por exceso de un grupo de alimentos y carencia de otros. Por ejemplo, exceso de cereales, legumbres y derivados, o sea, y carencia de frutas y verduras. Previene enfermedades, si vamos a tener un resfrío, lo vamos a tener igual, si vamos a tener una gripe, igual, pero disminuyen los síntomas. Me falta la de la vitamina A. Bueno, la vitamina A ayuda al crecimiento, es buena para la visión y es un antioxidante. Y la vitamina C lo que refuerza son los ganglios, y la vitamina A lo que hace es reforzar las mucosas. Las mucosas son desde la mucosa nasal hasta todo el aparato gastrointestinal. Por eso un chico con desnutrición lo primero que tiene es problemas pulmonares, bronquitis, neumonía y diarrea,
porque se debilitan las mucosas pulmonares e intestinales y le entran bacterias como si nada. Entonces entra en un círculo vicioso de desnutrición. Esto a la hora de cocinar es importante. La vitamina A se disuelve en aceite, o sea, viaja en aceite. Entonces es bueno de golpe ponerle aceite a la ensalada, porque todos los alimentos, los vegetales que tengamos en nuestra ensalada, que tengan vitamina A, van a absorber mejor gracias al aceite. ¿Sí? La vitamina C se pierde en el agua de cocción, entonces tratemos de usar muy poquita agua de cocción. Si no tenemos, lo ideal sería es al vapor, porque la energía del vapor el calor del vapor es mucho más fuerte que el calor del hervor, pero si no tenemos que tener una vaporera o un aparatito que iba a mostrar ahora, pero no sé si tengo tiempo. Pero si ponemos poquita agua, los vegetales a olla tapada partiendo de agua caliente y hervimos así, el resto se va a cocinar al vapor. Esa agua de cocción no se tira porque las vitaminas hidrosolubles pasan al agua. Se usa para los caldos, para enriquecer salsas con las carnes, en fin, no se tira. La vitamina C sí es termolada y la vitamina A es resistente al calor. Y la vitamina C también es, ahí puse, perdón, oxidación con, está mal escrito, es de occidente, esa parte cortada del video. No pasa nada, lo editamos, lo editamos. Lo La editaron magia de la porque... tele, yo te lo edito. Ah, gracias. No sé, estaba pensando en el occidente, no en la oxidación, disculpe. Perfecto. Hizo No que no pasa tengo nada. falta de ortografía, pero qué horror. Bueno, a la oxidación, entonces, cuando, por ejemplo, el perejil tiene muchísima vitamina A y C. Cuando lo picamos antes de servir, porque aumento la superficie de contacto con el oxígeno y se pierde, ¿sí? No se pica media hora antes, sino en el momento de servir. ¿Para qué es buena la fibra? Bueno, favorece el tránsito intestinal, da sensación de saciedad, previene las caries por su efecto sobre los dientes, te limpia los dientes. Si consumimos muchas cosas con harina blanca, se queda pegado en los dientes. Regula el metabolismo, disminuye los niveles de colesterol y, como expliqué, es prebiótico, o sea, alimento de la flora intestinal benéfica. Y los fitoquímicos son los que le dan color. El rojo se lo da en el tomate o en la sandía el licopeno, que es pariente del betacaroteno, que es vitamina A, que en el organismo se convierte en vitamina A. No tiene función vitamínica, pero sí protectora. Tanto la vitamina A como el licopeno se concentran más en la cocción y no se pierden. El naranja se lo da el caroteno, el amarillo la luteína, que es una sustancia buena para el cerebro y los ojos, el verde glucosinatos, luteína y ácido fólico, el morado antocianina, son todas sustancias antioxidantes, en general son protectoras, cada una tiene su diferente configuración química y unas se destacan más que otras, pero todas lo que tienen en común es que son antioxidantes. Porque si nuestro organismo oxida demasiado, somos propensos a adquirir un cáncer, por ejemplo. La oxidación en demasía hace que tengamos un cáncer y esto impide que haya mucha oxidación. Bueno, todo lo que es blanco tiene potasio, magnesio y compuestos azufrados que también son protectores. El potasio y magnesio también son minerales importantes. Bueno, es importante la higiene de los alimentos, de la planta física y de nosotros, ¿no? Ahora con el COVID estamos más cuidadosos, ¿no? Y los manejos previos, mayor aprovechamiento, por ejemplo, si tenemos una huerta orgánica, se pueden aprovechar las hojas exteriores de la lechuga porque son las que más vitamina A tienen,
pero si la compramos somos las que más tenemos que descartar porque son las que reciben los agrotóxicos, esa es la diferencia. Y no hay que comparar, y es incomparable el sabor de una lechuga, orgánica, ¿no? Eh, por ejemplo, la papa o la batata, es conveniente cocinarla con cáscara, porque debajo de la cáscara están los nutrientes. ¿De dónde salen los brotes? Debajo de la cáscara. Y por eso, ¿y por qué? Porque ahí están los nutrientes. En cambio, toda la familia de la cebolla, el ajo, el puerro, sale del centro. O sea que las capas exteriores de una cebolla son viejas y no está en la parte exterior los nutrientes, sino en el centro. Y como dije, acá es al vapor. El vapor es una energía de calor que cocina mucho más rápido que el agua hervida. Acá está la ollita que no se ve, pero llega hasta acá el agua. En ambas parto de agua hirviendo siempre, así ahorro tiempo. Cuanto más rápido las cocinan, mejor. En ensaladas, a la parrilla, al horno y también fritos una vez por semana. Este es un aparatito que se coloca, se adapta, esta es una vaporiera, que es un armatoste para la cocina, para mi gusto, y después hay unas ollas que se superponen. Pero este aparatito es comodísimo porque se amolda al tamaño y tiene unas patitas que se apoyan. Donde apoyamos las verduras no tiene que tocar el agua, así se cocina bien al vapor, a olla tapada. Bueno, tenemos los tomates, que ya dije que es el licopeno, que es el que le da la coloración, es soluble en grasa sin aceite, insoluble en agua, y el procesamiento mejora la biodisponibilidad, o sea que no todo se pierde con la cocción, ¿sí? Se pierde la vitamina C en parte, pero no todo lo que es liposoluble, por ejemplo, el beta-caroteno, que es vitamina A, el licopeno y todos los que nombré antes. Los pimientos verdes, los rojos son los verdes que maduraron, que es difícil de lograr en la huerta, pero lo que quiero decir es que no es otra variedad. Y los verdes tienen más vitamina C y los rojos tienen más beta-caroteno. Las coles, que tienen sustancias azufradas, que son protectoras también, son muy buenas. Tenemos el cale, que es excelente, el que más vitamina C y A tienen, o betacaroteno, es el brócoli, el cale también tiene mucho. Las aliláceas, que por ejemplo muchos recomiendan consumir el ajo entero, y yo no lo recomiendo porque forman esas sustancias azufradas, se forman cuando se pica, porque son volátiles. A los 10 minutos de picar el ajo se juntan y ahí se forman los compuestos azufrados. Las cebollas moradas también. Las cebollas son buenísimas para los bronquios, destapan los bronquios. Una de las recetas que les puedo dar es cortar en tajadas 1 kilo de cebollas, ir colocándolas en capas en un bol y entre capa y capa espolvorear con 1 cucharada sola de azúcar al ras. Le ponen un peso, hacen varias capas y entre capa y capa azúcar, le ponen un peso encima, esperan 2 horas y toman el líquido. Si tienen una bronquitis o catarro y les descongestiona todo. Esta recomendación no es apta para diabéticos. El plumerillo, bueno, acá tenemos el hinojo, que se consume poco, se puede consumir crudo o cocido, es riquísimo, y el plumerillo es antiflatulento, o sea, que no produce gases. También se puede comer. Y acá tenemos la remolacha, que es fuente de ácido fólico. Para que no se desangre, se cocina, se cepilla bien la cáscara, se cocina entera con la raíz y se deja 5 centímetros de tallo, así no se desangra. Una vez fría o tibia, con el dedo gordo presionamos el bulbo y sale sola la cáscara. También se puede consumir cruda rallada.
es gracioso porque los griegos y los romanos comían las hojas y descartaban el bulbo, y la mayoría de la gente descarta las hojas y come el bulbo ahora. Bueno, ahora, hasta hace unos años. Después se difundió esto de que se pueden comer tanto las hojas como para rellenos, como si fuera selga, como el bulbo. En la lechuga, la ventaja que tenemos de la lechuga es que si tenemos una lechuga, la podemos ir cortando y la planta sigue dando, no es necesario cortar toda la planta. Todo lo que son amarguitas o picantitas como el berro, el diente de león, la rúcula, la radicheta, ayudan a la digestión porque hacen que la bilis segregue, la vesícula biliar segregue bilis, y la bilis ayuda a la digestión de grasas. Porque si no tenemos suficiente bilis, es como si laváramos, ¿cómo se hace la digestión? Es lo mismo que si laváramos los platos después de un asado con agua fría y sin detergente. ¿Qué pasa? Queda toda la grasa en el plato. Acá pasa lo mismo en el estómago y nos agarra la pataleta. Entonces, estas sustancias hacen que se segregue. El jugo de limón también, aderezar las ensaladas con jugo de limón, primero que es antioxidante de todas esas verduras que corté, pero además, como el pH es ácido, como es ácido, ayuda, se suma al ácido clorhídrico que es ácido y lo ayuda a digerir los alimentos. Las habas y las arvejas, por ejemplo, que tienen unas enredaderas preciosas, tienen valor de saciedad, tienen fibra, si se combina con ajedrea o primerillo de hinojo, no produce tantos gases, pero además, digamos, la que cultivamos es vegetal, la que compramos en seca, deshidratada, es legumbre, ¿está claro? Porque la que cosechamos en la huerta tiene hidrato de carbono simple, y a medida que se va secando, se endurece y va formando hidratos de almidón, hidratos de carbono complejos. Entonces, no es lo mismo la haba recién cosechada o la arveja cosechada que la arveja en lata o la arveja seca o la haba seca. Las arvejas en lata son arvejas deshidratadas, puestas con una salmuera dentro de la lata, se pasteurizan y se rehidratan en el proceso de pasteurización o esterilización. O sea, lo que estamos consumiendo no son, las que nos venden no son arvejas frescas, sino arvejas secas reconstituidas. O sea que estamos consumiendo legumbres, no verduras. ¿Se entiende la diferencia? También la palta bueno, la palta se puede consumir como alimento condimento. Si lo vamos a agregar en una ensalada, no es necesario agregarle aceite, y tiene aceites esenciales. Cuando yo digo que algo es esencial, como las vitaminas, minerales y ciertos aceites, es que el organismo no los fabrica, sino que lo tenemos que aportar a través de la alimentación. Tiene vitamina A, C, D, B6, E, y aceites monoinsaturados como el aceite de oliva, minerales y fibra. Lo que pasa es que a veces, si tenemos una planta, maduran todas juntas. Entonces, lo ideal es meterlos en una bolsa, llenar un bol con agua, meter esa bolsa dentro del bol antes de la abertura, y ahí cerramos, sacando todo sumergiéndolo en agua, la bolsa que no esté pinchada. Previamente la llenamos de limón a la palta pelada, o sea, le podemos retirar, la llenamos de limón, la ponemos adentro de la bolsa la sumergimos en un bol lleno de agua, hacemos una especie de vacío casero, la cerramos, y ahí la podemos guardar en el freezer, y se mantiene algo más, si queremos prolongar su vida útil. Las flores de la huerta. Perdón, son casi 10. No me acuerdo Bueno. bien cuántas te quedan, como para que manejemos un poco los tiempos. Bueno, que podamos seleccionar, ¿no?
Bueno, las flores de la huerta que también se comen, nos protegen alojan bichitos buenos y nos protegen de los malos, pero también se pueden comer la caléndula, el taco de reina, el copete no se come. Las flores de las cebollas, de los puerros, eh, también se usan para condimentar ensaladas. Tienen sabor, las caléndulas tienen sabor picantito. El diente de león, que es un yuyo, el del panadero, tiene las hojitas tiernas. La ortiga, que pincha, es buenísima y la podemos cosechar con guantes y se sumerge en agua tibia 10 minutos y esos pinchecitos se disuelven. La borraja, que tiene una florcita que también se consume. Estos son plantas silvestres, el huevito de gallo. Y el yajón, que bueno, es fibra soluble, que aparentemente tiene es fibra soluble y promueve el crecimiento selectivo de las bacterias intestinales benéficas, porque le sirve de alimento. Y mejora la absorción de calcio, fosfato, o sea que nos previene de la osteoporosis y la fabricación de vitamina B. Y tiene polifenoles que son antioxidantes e hipoglucemiantes. Lo que recomiendo, mi compañero Martín Kachanov tiene este tubérculo que parece una batata, de los rizomas salen, tiene unos rizomas, pero lo que se come es el cuerpito que parece una papa o una batata, pero al comerlo tiene la consistencia de una manzana. Y lo importante es que no contiene almidón y es apto para diabéticos porque parece que baja la glucosa en sangre. Bueno, esta la voy a pasar. Y sugerencias del chef, que lo paso rápido, tengo 5 minutos más. Sí, dale, Bueno, 5. en ensaladas, en rellenos, en budines, podemos hacer una súper ensalada combinando colores con consistencias. Partimos de una base verde, le agregamos colores, escogemos una proteína, por ejemplo, huevo o cereales, legumbres, carnes, un poco de queso. Estas son otras posibilidades. O de una ensalada que le agregamos atún, ¿sí? Una materia grasa que puede ser aceite, semillas, nueces, bueno, lo que tengamos a disposición. Y también, como dije, que puede ser la palta como un alimento condimento, ¿sí? También podemos agregar algo crujiente, pedacitos de manzana, semillas de zapallo, tostaditas, no se tienen que pelar. Y también podemos potenciar el sabor, en vez de agregarle tanta sal, con saborizantes, por ejemplo, con pimentón rojo. Y acá también podemos hacer bocaditos saludables. Bueno, acá están las semillas. Acá se pincelan las hojas de cale con aceite de oliva, se ponen al horno y quedan crocantitas. Se puede mezclar ricota, que es más barata, con remolacha rallada, con distintas aromáticas. También se puede mezclar con palta y podemos hacer unos dips. Bueno, se puede hacer brochet con los palitos de romero, se despluma un pedacito y se usan los palitos y queda el plumerillo del romero se quema, pero queda un aroma a incienso riquísimo. Y bueno, este es un brochet vegetariano, pero le podemos agregar carne. Con las hojas de repollo podemos hacer niños envueltos. No nos olvidemos de las ensaladas de fruta, que es mejor que consumir jugos porque tenemos la fibra está acompañada de fibras. Vegetales rellenos, en vez de hacer tantos zapallitos rellenos, podemos cambiar y hacer cebollas rellenas, berenjenas rellenas, pimientos rellenos, calabaza rellena, milanesa de zapallo, milanesa de berenjena, de zapallito. También las pencas
se pueden rellenar las pencas de la selga, se pueden hervir 20 minutos, se rellenan, se pasan por huevo y pan rallado, en muffins, en rellenos de tartas, podemos consumir fideos secos, que es almidón, es hidrato de carbono con agua, deshidratado. Dicen que tienen huevo, pero prácticamente no tienen, o sea, pero lo podemos combinar con vegetales, y ahí estamos comiendo menos hidrato de carbono y más vegetales, ¿sí? Por ejemplo, yo a veces me preparo fideos con berenjenas en escabeche. En fin, podemos hacer panes rellenos y saborizados con los productos de la huerta. Como dije, en los pigmentos están los nutrientes protectores. Y ahora les voy a enseñar a hacer un budín de zanahoria. Estos son los ingredientes, tomen captura de pantalla. Igualmente, Mari, acordate que todo esto va a estar colgado en internet, así que pueden tomar captura de pantalla, por supuesto, pero para que la gente no esté corriendo, todo esto después va a quedar colgado. Y ahora voy a mostrar cómo hago el budín de zanahoria. Ahí tengo 250 gramos de zanahoria rallada. Le agrego, a mí me gusta usar azúcar mascabo, le agrego 125 de azúcar mascabo. Si le agregan azúcar común, le agregan 100 gramos. Le agrego 3 cucharadas de aceite. Esto lo mezclo y lo dejo reposar para que largue el juguito. ¿Sí? Lo que hace el azúcar es sacar el agua de constitución bueno, ahí le agregué huevos, le agregué pepitas de chocolate y ¿cómo es harina leudante y un poquito de ralladura de naranja. Lo puse en el molde. Previamente le puse aceite, lo pinté con aceite. Y en la base del horno van a ver que agrego un poquito de agua. Esto es un secreto para cualquier bizcochuelo, porque lo mantiene húmedo, nunca se les va a quemar y ayuda a que leude mejor. Es una manera de esconder la verdura y que los chicos coman más vegetales. Es muchísimo más sano que estos polvos para preparar, que se venden en los supermercados para preparar bizcochuelos. También es optativo, se puede agregar nueces, pasas de uva, jengibre rallado, y ahí está. Ahí está. También puedo hacer pastas caseras, que ahí tengo los pigmentos naturales y huevo y aceite, o sea, son mucho más nutritivas. Y también en conservas para alargar la vida útil, pero tienen que aprender bien a hacer conservas. Es un método de conservación, no solo una forma de preparación. Bueno, muchas gracias a todos. Mari, ¿qué te parece si ahora cerrás lo que estás compartiendo de la pantalla? Para que podamos volver a vernos. Ay, espero, perdón si me fui. No, un placer. Esto da para todo el año que viene. Vamos a ir viendo que podemos ir habilitando. Si les parece, las que tenían ganas de hacer preguntas, que estuve viendo que intercambiaron un montón de cosas, estaría bueno que vayan escribiendo en el chat y yo le voy leyendo a Marita. Marita, te traigo una pregunta que surgió antes. Estaban pidiendo que repitas el tip que diste con respecto al aceite, cebolla y milanesa. ¿Repetís brevemente que generó como mucho interés? Y hubo ¿vieron cómo pincelo el molde? Yo uso el típico, eso lo quería filmar, se los quería filmar, pero no llegué a filmarlo, porque me cuesta mucho editar. Estoy aprendiendo a usar un programa para editar, en fin. Uso esas fuentes, no de teflón, a mí mucho el teflón no me gusta. Esas fuentes enlosadas que son negras con puntitos blancos, eso lo pincelo con aceite. Corto en tajadas una cebolla,
2 o 3 cebollas, y vieron que uno la puede abrir a la cebolla, los aros se abren, y lo abro así con los deditos, y formo un colchón, y encima pongo las milanesas, sin nada de aceite. Entonces, al horno, a los 10 minutos más o menos, las saco, las doy vuelta, van a ver que están mojaditas con el sabor a cebolla, no tuvo contacto la milanesa con el aceite, y las doy vuelta. Van a quedar con sabor a cebollita, pero el aceite no se quema, y usé nada más que aceite para pincelar, no es que le agrego aceite como para freír. ¿Por qué? Porque está el agua de constitución de las cebollas, y además hace de sopapa y me genera vapor la misma milanesa. A diferencia que si yo las colocara sin absolutamente nada. Si las coloco sin absolutamente nada, me queda como dura como la suela de un zapato viejo. Y si le pongo un chorrito de aceite, ese aceite se va a descomponer más rápido, y van a caer pesadas. Y produce acroleína, que es una sustancia irritante de la mucosa gastrointestinal y que también es cancerígena. Bien, Por eso Mari, muchos cocineros muestran cómo filtran el aceite, pensando que filtrándolo y sacándole los pedacitos o los residuos que quedan de pan rallado es suficiente, y eso está mal, porque ya tiene cuando uno lo usa para una fritura, ya tiene una descomposición o transformación química, que uno no puede volver a usar ese aceite en una segunda fritura. bien, Mari, están preguntando si tenés Instagram, No, como para poder seguir, no, no. Bueno, es un no, no, pendiente, es un es un pendiente que pendiente. Todo el mundo me dice, pero soy preguntan muy tímida. si, si podés dar algún tip para bajar el colesterol y los triglicéridos. Y bueno, los tips son más o menos el tipo de alimentación que yo expliqué a lo largo de toda la alimentación, de toda la charla de alimentación saludable. Bien, Aumentar las frutas y verduras, eh, eh, tener, ya sé que es caro, pero aunque sea 2 veces al año, comprarse una botellita de medio litro de aceite de oliva, porque baja el colesterol. eh, Aderezar con jugo de limón, y comer más verduras, porque lo que pasa es que eh, lo que aumenta los triglicéridos también es el consumo excesivo de azúcares, indirectamente, no es solo grasas. bien. Preguntan acá también si vos recomendás consumir las aromáticas frescas o disecadas. No, frescas salvo laurel. El laurel hay que deshidratarlo, aparte no es una aromática, se usa como aromática, pero en realidad es un árbol. Tiene que deshidratarla hasta que quede gris, porque tienen sustancias tóxicas, pero el resto se puede usar tanto frescas como secas. Yo les sugerí para alargar la vida útil, pero lo ideal es tener en macetitas. Yo tengo un balcón en un primer piso que no me da el sol, no quiero contar intimidades, pero la albahaca me sobrevivió las heladas, porque bueno, en las afueras las heladas son más fuertes que en la ciudad, y yo voy cortando hojita por hojita, entonces directamente no la friso, y deshidratarla no, porque contiene mucha agua, se pudre antes de deshidratarse, en el caso, porque el palito, ¿se acuerda? Es blandito, el, el tallito es blandito, no me salía la palabra tallito. En cambio, las de tallo duro, como eh, Romero. el romero, gracias por ayudarme, sí se pueden deshidratar fácilmente en casa, porque ya tienen poco contenido de agua. En cambio, si queremos deshidratar una verdura, ya es más difícil, porque ahí necesitamos un horno de deshidratación, porque no estamos en el norte, que colgamos una tajada de zapallo y a las 2 horas está seca, deshidratada, o en San Juan. Estamos en Buenos Aires, que la humedad relativa es muy alta, pero es mejor, digamos, la tierra nos hace de conservante. ¿Qué mejor conservante que esté en la tierra? ¿Por qué? Porque esa plantita va a seguir tomando nutrientes de la tierra.
Bien, y lo otro Entonces que esa habías es dicho es la que se podían ventaja de frizar. tener, sí, 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 cuando la compran o tienen un vecino que les da, que tiene el romero y ustedes no, y les da unos tallitos, o tiene una albahaca, le dan albahaca, no tienen ustedes la planta de albahaca, la pueden frizar. Pero si tienen a mano la planta, no hay cosa mejor que conservante que la misma tierra. Bien. También preguntan si tienes alguna recomendación con respecto a los frutos secos sobre la porción por día. Un puñadito, no excederse, todos los excesos son malos, ¿sí? Es un puñadito o una cucharada por día. Bien, bien, buenísimo. Dice, propiedades de la ortiga en la dieta, ¿sabes? Para compartir. Sí, tiene mucho hierro, la ortiga, y tiene muchas propiedades medicinales. En este momento no lo recuerdo. No, no hay problema. Muchas cosas también, como la idea es poder seguir como dando talleres este año, igual ya estamos como en proceso más de cierre, pero sí pensando en el 2022, también hay cosas que podemos como ir planteando en los talleres, pensando que si surgen dudas, situaciones que en realidad hay que investigar o que no tenemos la información en el momento, la podemos traer para la vez siguiente. Acá preguntan, ¿qué opinás, Marita, de los edulcorantes? Ah, bueno, ese es todo un tema. Es todo un tema. Hay 4 edulcorantes que, porque uno se va formando su propio criterio, por ahí es una concepción mía personal, pero la FDA es una institución norteamericana que está reconocida a nivel mundial y las pone y las saca, las aprueba, las desaprueba todo el tiempo y están muy cuestionados, que es el acesulfame K, el aspartame o aspartamo, que es lo mismo, la sacarina y el ciclamato. La industria alimentaria lo vende como edulcorantes y también endulza. Cuando ven una bebida que dice stevia, fíjense bien en el rotulado, bien chiquito, está combinada con estos endulzantes, porque la industria alimentaria no usa un solo endulzante. ¿Sí? Lo que nosotros podemos hacer sin la stevia, le sentimos sabor amargo, o un sabor metálico, lo podemos combinar con azúcar o con sucralosa, que también es químico, pero la sucralosa no es tan dañina, pero ahí estamos utilizando menos azúcar, ¿sí? Entonces, combinándolo, el azúcar o la sucralosa le puede tapar ese sabor metálico, pero los que yo no recomiendo son esos 4 que nombré: acesulfame K, aspartamo, eh, ciclamato y sacarina. Bien, surgió también una pregunta con respecto a la cantidad de sal. Dice, en relación a la sal, ¿son 2 blisters por día y por persona? No, no eran 2 blisters. En población sana, sí. ¿Eran 2 blisters por persona por día? No, dos No. blister no, 2 blister no. Lo que entra en el huequito donde entra una aspirina es 1 gramo de sal. 2 huequitos del blister, o sea, lo que entran, en donde entran 2 aspirinas, eso serían lo ideal por día. ¿Está claro? No el blister entero, no los 5 o 6 agujeros que trae, no, más, 10, no sé. Tiene varios, No, sí, pero en definitiva son 2. Eso es lo que hay. sí, 2 agujeritos es la medida que podemos consumir por día. Porque todo el resto ya lo consumimos en lo que ya viene preparado. sí. Bien, después dice, si podrías contar cómo utilizar las hojas de stevia en la práctica, cómo la usan. La sacan y la Bueno, pican, la ponen, la hoja de stevia se puede fresca. Hay algo que no dije. La hoja de stevia se puede consumir fresca o deshidratada. Y de ambas formas lo que
la propiedad que tiene es que no necesitamos hacer una decocción o cocinarlo mucho tiempo, no se obtiene ni siquiera se obtiene una resina, no se obtiene un caramelo. Lo que tiene desventajoso es que es tanto soluble en agua fría como en agua caliente. Entonces yo la puedo poner en el agua del mate o en la misma yerba mate, por ejemplo. Y también la puedo poner en una limonada, que va a alargar, va a endulzar, va a alargar el estebiócido. Les cuento por experiencia propia que me compré la stevia, lo mezclé con la yerba para que ya tenga como saborizado. Y claro, la stevia endulza muchísimo. Y yo no lo tenía tan claro hasta que hice eso y fue un desastre. Se lo digo porque guarda que la stevia endulza mucho. Bueno, acá pregunta. Tiene un poder edulcorante de 350 veces mayor que el azúcar. Sí, sí, es muy potente. Te preguntan si podés volver a repetir cómo haces esto de la palta, de que se sumerge la bolsa en el agua y entonces preguntan si la temperatura del agua tiene que ser ambiente. Bueno, si podés repetir ese proceso. El agua tiene que estar temperatura ambiente o fría, no caliente, porque no quiero cocinarla. Lo que hago siempre que yo, no solo lo hago con la palta, cuando yo quiero sacar el aire de la bolsa de algo que voy a frizar, que siempre conviene achatarlo, no voy a frizar una bolsa donde tengo una cosa redonda, siempre achatar, ¿para qué? Para disminuir la superficie, si no el frío tarda más en llegar al centro si hago una pelota de algo, ¿sí? ¿Me explico? Entonces, lo que hago es sumergir en agua, en un bol con agua, sumerjo la bolsa y supónganse que los muñoncitos estos es el borde de la bolsa, lo sumerjo ahí ato, porque es una forma de sacarle el aire a la Claro, como bolsa. si fuera un vacío. Es un vacío casero, no es una máquina de hacer vacío. Ojalá la tuviéramos todo y fuera barata, pero bueno, es un recurso casero. Está muy bien. ¿Se Sí, se entendió? entendió, se entendió. Después hay que probar. O sea, sí, prueba y error. Bueno, te Y preguntan con respecto, puedo hacer una cosa, con respecto a las pastas caseras, para quien las hace, se pueden frizar, hacer una sola vez, hacer las cintas, los tallarines, lo que quieran hacer, se pueden frizar y la ventaja es que se sacan del freezer y van al agua hirviendo directamente. Y podemos fraccionar o administrar mejor nuestros alimentos. No hay que descongelar las pastas, al revés, se ponen más gomosas. Nada, eso. Bueno, Jorge, levantaste la mano. ¿Querés abrir el micrófono y preguntar? ¿Qué tal? Buenas tardes Bien. para todas. Muchas gracias por la charla, que estuvo muy interesante. Sí, Bueno, mi consulta gracias. era por los anticoagulantes. Una persona que toma anticoagulantes. No tengo bien en claro si es que no puede inhibir la vitamina K o la aumenta. Sé que ciertas cosas de hojas verdes, vegetales de hojas verdes, el brócoli y ciertas legumbres como la soja y otras cosas más, no las pueden consumir en cantidad. Sí, porque tienen vitamina K, Ok. claro. ¿A cuánto? Sí, Y el anticoagulado no debe consumir nada que tenga vitamina K. en Gracias por tu absoluto. aporte. Sí, Perfecto, igual perfecto. esa persona anticoagulada le tiene que preguntar al médico, pero es cierto, tienen vitamina K y todos las coles tienen vitamina K y los anticoagulados no pueden consumir sus alimentos que tengan vitamina K. Las hojas de la remolacha, perdón que te consulto, porque encima hace tiempo que somos vegetarianos, ambos. Y una de esas personas es la que está anticoagulada. La Somos de comer mucho. anticoagulada. Sí, ejemplo, las hojas de la remolacha somos de consumir, la que estaba escuchando. ¿Puede consumir? Sí, hojas de remolacha sí, pero igual que consulte Bien. al médico. Excelente, excelente. Muchas gracias. No, no es de qué.
Bueno, Mari, te sigue leyendo. Acá dicen, preguntan qué opinas del aceite de coco y si al aceite de coco le sucede lo mismo que a los otros aceites, que en caso de combustión, cuando levanta temperatura, si también genera o produce sustancias tóxicas. El aceite de coco son grasas saturadas, ¿sí? Entonces hay que consumirlo con cuidado. O sea, son grasas de origen vegetal pero saturadas. Hay una especie de entusiasmo con el aceite de coco, pero con una cucharada. Yo no lo usaría para freír, porque el punto de fusión es muy bajo, o sea, se quema rápidamente. Ustedes ven que en verano se pone líquido. Sí, sí, claro. O sea, no lo recomendás para freír, No, pero sí lo recomendás para ensaladas y otras cosas. sí, sí. Bien. Otra que preguntan acá dice, ¿los lácteos son mejores descremados o cero lactosa? Depende si tienen intolerancia a la lactosa o no. El tema es que todo lo que es descremado le retiran la vitamina A y D porque son liposolubles. ¿Se acuerdan que yo les dije? La vitamina A, D, E y K, ADEC, son liposolubles. Entonces, los lácteos derivan de la leche. La leche tiene vitamina A y D, es rica en vitamina A y D. Al descremarlas, le retiran la vitamina A y D y le añaden vitamina A y D de manera química, digamos. No es lo mismo la absorción de la vitamina A y D propia del alimento que la que se adiciona. Bien. Entonces, yo no soy muy amiga de los descremados. Está muy bien. Preguntan por el hígado graso, por un lado, ¿por qué es que se ve más hígado graso ahora? Si lo podrías repetir. ¿Y qué recomendás para el hígado graso? Bueno, el que tiene hígado graso ya es una dieta personalizada. Yo no puedo recomendar algo si no sé si esa persona que tiene hígado graso tiene otra patología asociada, con lo cual sería poco serio, porque le puedo estar diciendo cómeme esto y resulta que lo tiene contraindicado porque está consumiendo anticoagulantes. Entonces no es que ahí sí tienen que consultar al médico y el médico les tiene que decir o derivarlos a una nutricionista de consultorio. Yo lo que hago es salud pública. Entonces, volverme a repetir la pregunta, a ver si Por un eh, lado, ¿por el qué ácido hay graso se adquiere porque se consume y se va atrofiando el hígado y es algo serio porque después va a necesitar un trasplante de hígado. No es, no es, no es un punto menor, digamos, el hígado es un órgano vital y fundamental. Entonces, que interviene en un montón de procesos. En el hígado se forma bilis, en el hígado tiene múltiples funciones y tenemos que proteger nuestro hígado y esto se fue adquiriendo en los últimos años porque hay mucho consumo de ultraprocesados y tanto de alimentos como bebidas y sobre todo que tienen jarabe de maíz de alta fructuosa, que directamente se absorbe no vía intestino, sangre, páncreas, insulina, no, se absorbe directamente del intestino, va directo al hígado. Y eso lo va transformando en hígado graso, lo va atrofiando. clarísimo? Entonces, por ahí estamos demasiado atentos a la selección de alimentos, pero nos bajamos un litro o dos de gaseosa aguas saborizadas. Si no pueden tomar algo, si no les gusta tomar agua sola porque no tiene sabor, prueben de endulzarla con un poquito de stevia, agregarle jugo de limón o diluir estas aguas saborizadas, porque ustedes no se dan cuenta, pero además
descalcifican. A mí me hubiera gustado mostrar ese video del que yo te había hablado. Nos hacen orinar mucho y perder nutrientes por la orina. Nos deshidratan en vez de hidratarnos. Bien, Mari preguntan, ¿la flor de diente de león, supongo, se pone en ensaladas directo o se la pone en el horno antes? No, la pueden comer directo. ¿Alguna vez la comieron al horno? Bien lavada, por supuesto. Ah, y no hablé no hablé de la no hablé de la higiene de los alimentos, de las frutas y verduras. Lo mejor, lo que mata todo es la lavandina, pero no tenemos que meterle un chorro. Son 3 gotitas con gotero de lavandina por litro de agua. Si no, destruimos el tejido vegetal. También podemos hacer varios enjuagues y dejarla en remojo en vinagre, que me va a bajar la carga bacteriana y hace que se desprendan las mosquitas y la tierra que está pegada, los bichitos que están pegados. Pero la lavandina mata todo, pero también es tóxica en exceso. Tiene que ser con un goterito de esos de farmacia. Está muy bien. Mari, te preguntan si podés repetir. Ay, perdón, ¿querías completar algo de lo anterior? No. No había hablado de la higiene, me lo salté esa parte de apurada, que es importantísima la higiene de los alimentos, ¿no? De los vegetales. Te preguntan cómo frizar la albahaca, si podés repetirlo. Nunca con papel metalizado. Yo les recomiendo separadores o el papel manteca, porque el papel metalizado, primero que siempre se suele usar la parte opaca en vez de la brillosa, y tiene que ser al revés. Justamente esa parte brillosa tiene que estar en contacto porque está pulida. Si no, la parte opaca es aluminio, va pasando al alimento. Así que ningún alimento hay que guardarlo con papel de aluminio, ¿sí? Y el papel film hay que usarlo para temperatura ambiente o fría, pero nunca tapar un alimento tibio o caliente, porque se hace vapor de agua y esas gotitas caen en el alimento y pasa plástico al alimento, que es tóxico para la salud. En el caso de la albahaca, se hacen en bandejitas, se pone, yo uso una tabla de madera, ahí apoyo un papel tipo manteca, y pongo las hojitas. Los pongo en el freezer. Cuando se endurecieron, voy preparando otra capa y la meto arriba, y la voy metiendo arriba, así, capa por capa. Y después se puede sacar esos papeles y guardarla dentro de una bolsita. Marita, la albahaca se podía también, como en la cubetera, que en un momento hablaste de... Sí, en la cubetera también se puede picar y agregar en la cubetera con 2 milímetros de agua en el fondito. Se les va a oscurecer, pero cuando uno la pica para hacer el pesto también se oscurece, no pasa nada. Pero la albahaca deshidratada pierde totalmente el sabor. Sí. No tiene sabor a nada. Lo mismo que el perejil. Bueno, te leo otra pregunta. Dice, ¿dónde consigo la papa para diabéticos y cómo se llama? Yajón. Yacón. Yacón, con C de casa, ¿no? Yacón. Sí. Yacón. Yacón. Martín Kandachov, para los que, Sí, ¿no? Que lo comentaste recién. Sí. ¿Se acuerdan de Martín, el que dio todas las otras charlas este año? Martín tiene un perfil de Instagram, lo pueden contactar, parece que tiene producción. Pero después supongo que no sé, Marita, si a través del Insta hay algún otro contacto. Es del norte, hay alguien de Tucumán acá. ¿Sí? ¿No hay alguien de Tucumán? ¿No lo conocen? Ahí, dice Rosana Chaparro. ¿No lo conoces al Yacón?
¿Querés abrir el micrófono? Aunque no seas Rosana, te lo... Hola, ¿me escuchan? Sí. Bueno, no, estoy acá escuchando la charla con mi mujer, pero yo quería hacer una pregunta, tal vez que fuera de eso. Yo estoy entrenando y quería saber acerca de los suplementos de las proteínas. Si me podía decir algo, ¿qué tal Ahí, para, te- ahí, para la alimentación? ahí tenés que consultar con una dietista especialista en deportología. Ah, bien, Porque yo perfecto. no estoy en un consultorio, no sé tu talla, no sé tu peso, no sé tus costumbres, te tengo que hacer la anamnesis, preguntarte qué te gusta, qué no te gusta, cuántas horas entrenas por día, cuál es tu talla, peso, edad, ¿entendés? Y no, esas herramientas yo no las maneja una nutricionista de consultorio especialista en deportología. Ah, bien. Médico nutricionista especialista en deportología. Perfecto, muchas Lo gracias. que hace, lo único que te puedo decir es que todo lo que es integral, los cereales integrales y la fibra de las verduras, hace que no pase todo el azúcar al torrente sanguíneo, sino que hace que se administre mejor y vaya dando energía a medida que el deportista lo necesita. Claro. Pero ojo con los panes que uno compra integrales, porque no son de harina integral. Una cosa es la harina integral, donde el grano se muele íntegro, con el germen que tiene vitamina E, con el salvado, con todo. Y otra cosa es las panaderías que venden integral, que están hechas con harina blanca y el agregado del salvado, no con la harina integral. O sea, no con el grano íntegro molido. Entonces, como esos panes hechos con harina blanca y salvado queda más duro, le agrega más grasa, con lo cual engorda más que el de harina blanca. Perfecto. Excelente charla, muchas gracias. Saludos, Bueno, no, somos de gracias. Jujuy y Espero. Salta. Bueno, muchos saludos. Averigüen lo del yacón, porque hay en Tucumán. Yo conocí un señor, o sea, conocí el yacón hace 5 años que me lo convidó un señor tucumano que lo trajo de allá y se vino a vivir a La Plata y lo cultivó acá y anduvo bárbaro. Y Martín, también el técnico el profesional técnico del Pro Huerta, también tiene en su casa. No lo conocemos. Perfecto, Bien. gracias. Saludos. Saludos, gracias chicos. Marita, te preguntan si el cale es bueno y para qué. El cale es de la familia de las coles. Y bueno, ahora está muy de moda y como es verde intenso y hay gente que no le gusta ninguna col porque tiene mucho olor, esta es la que menos olor tiene. Pero una recomendación que les voy a hacer es que si no les gusta el olor que larga el brócoli o el coliflor, lo que pueden hacer es, a veces toman fuerte olor porque lo cocinan de más. En realidad necesita 5 minutos de cocción. El brócoli y el coliflor. Y como el cale es verde intenso el color, tiene más vitamina C y vitamina A. Es parecido al brócoli, ¿sí? En cuanto a composición química. Bien. Y aporte nutricional. Te preguntan si podés compartir la receta del dip de remolacha con ricota. No, yo directamente lavo bien lo hacemos delante de la gente, ¿no? Lavo bien la remolacha, si puedo con cepillo, porque la cáscara es como un poquito rugosa y es difícil de retirar la tierra. Y si la quieren pelar, la pelan. Y la rayo en crudo. Y la mezclo con ricota y la condimento con pimienta. Yo uso mucho la pimienta, porque la pimienta no tiene ninguna contraindicación. No es una aromática, es un condimento, pero no tiene contraindicaciones.
Y también he pisado la palta y la mezclo con ricota. Uso ricota porque dentro de los quesos es el más barato. No sé ahora cuánto está. Te Yo quería hacer una... preguntan, sí, Mabel, un segundito, ya ahora te abro el micrófono. Te preguntan si la stevia, Marita, se puede utilizar en preparaciones dulces y de qué manera. Lo que pasa es que al no, ese es el inconveniente, al no caramelizar, no produce un montón de funciones tecnológicas que producen una preparación el azúcar. ¿Me comprenden? Entonces, por ejemplo, la mayoría de las preparaciones, muchas preparaciones, se parte de batir azúcar con huevos, por ejemplo. Y si yo le agrego stevia no me va a formar el punto letra, ¿entienden? Entonces voy a tener inconvenientes técnicos. Sí, ahí hay que desarrollar todo un taller de comidas endulzadas con stevia. Mi tesis de maestría la hice en el Departamento de Ciencias Exactas de la UBA y fue el desarrollo de una mermelada de bajo valor glucídico, o sea, dietética, endulzada con stevia, pero no usamos solamente stevia. Y tuvimos que, ¿qué pasa? Por ejemplo, en una mermelada, ahí está, le doy como ejemplo una mermelada. ¿Qué función cumple ¿Qué función cumple el azúcar en una mermelada? Tendríamos que profundizar mucho. ¿Endulza nada más? No, no solo endulza. En una mermelada endulza. Reacciona con las gomas propias de la fruta que se llama pectina, que es un hidrocoloide. Y reacciona el azúcar con esa pectina y la acidez, porque le agregamos jugo de limón generalmente cuando hacemos una mermelada, o si hacemos una mermelada cítrica no es necesario, y eso se forma una especie de red tridimensional, como un trapo rejilla invisible, que le da textura y untabilidad. Si yo saco el azúcar como endulzante, tengo que reemplazarlo por pectina de bajo metoxilo, combinada con goma sántica o distintas gomas. O sea que es todo un tema. Y además, ¿cuál es otra función del azúcar? El azúcar es conservante. ¿Por qué? Por ejemplo, nosotros no hemos, seguramente hemos cortado en tajaditas frutillas y las espolvoreamos con azúcar. ¿Qué hace? O por ejemplo, el jarabe ese que di de cebollas. ¿Qué hace el azúcar sobre el vegetal? ¿Qué hace? Ahora le pregunto yo a usted. Yo que tengo un micrófono ahí. ¿Le saca el agua? Claro, lo deshidrata. Lo mismo hace con las bacterias, las revienta, las deshidrata, las deja sin agua. Las bacterias son como invisibles, pero son como nosotros, digamos, microscópicamente hablando. Claro. Por eso a veces dicen, uy, ponete en la herida, ponete azúcar, porque no solo hace coagular la sangre, sino que es antimicrobiana, te desinfecta. Bien. Entonces, yo le saco el azúcar a una mermelada, le tengo que agregar gomas de laboratorio, que tengo que comprar en un laboratorio de insumos de ese tipo de gomas, a nivel casero sale carísimo, reemplazar el endulzante y ponerle conservantes, o pasteurizarla y me puede durar 2 meses sin abrir, pero abierta, y guardándola en la heladera me dura 4 días. Después empiezan a formar levaduras y hongos que no hacen mal, pero que empiezan a bajar la calidad del alimento y después sí se puede contaminar con algún patógeno con el tiempo. Bien.
Entonces es todo un tema, si fuera tan fácil, hay una marca muy conocida, la principal, la primera en gaseosas, que ofrecía $1 millón a quien pudiera lograr una formulación dietética de esa cola. Y en realidad $1 millón para una persona es muchísimo, para ellos no es nada, pero igual no lo lograron. Hace unos años salió con stevia, tenía un 5% de stevia y un montón del resto de los edulcorantes que les mencioné. Si fuera tan fácil reemplazarlo, pero no es tan fácil. Bueno, así ahora que a comer sí, Mabel, verduras y frutas. Mabel, ¿quieres abrir el audio? Mabel Beltrán. Ahí está. Sí. Yo quería hacer una consulta, porque yo estoy de por vida medicada con esto, no sé si lo llega a ver. No, Ahí no se sé. ve. Contanos. No se ve, pero las nutricionistas no manejamos medicación. Nuestras medicaciones son los alimentos. Claro, por eso, porque, o sea, tengo un problema de intestino. Y yo quería buscar una manera más natural para reemplazar esto. Me recomendaron semillas. Me compré las semillas, pero no sé cómo incorporarlas. De sésamo, me dijeron, de girasol, de chía. No sé si vos tenés divertículos, porque si vos tenés divertículos, yo no sé más de vos, no sé qué otras patologías, si tenés alguna otra patología asociada. Tengo el colon largo ¿Cómo? y... ¿Tenés qué? Tengo el colon, viene a ser, el intestino largo. Ah. Y es como que... Bueno, eso sí lo tenés que consultar a tu médico, porque por ahí tenés divertículos y las semillas se pueden alojar en los divertículos, que son como saquitos que se forman, y se te infecta la semilla. A lo mejor las tenés que comer, lo ideal sería, por las dudas, consumirlas molidas. Si tenés un molinillo de café es lo ideal, si no un mortero. Las frutas secas tienen... las frutas secas tienen fibra, pero no sé lo que te recomiendo. Este medicamento que me mostrás, no sé si es fibra, porque hay fibras naturales importadas que se venden en la farmacia y que son bastante caras, que las recomiendan los médicos, pero eso yo no lo puedo recomendar como si fuera un médico, porque nosotros usamos los alimentos como medicamentos y trabajamos en conjunto, la nutricionista de consultorio trabaja en conjunto con el médico, ¿sí? Pero acá no tengo a tu médico. No sé si lo que te recomendó son probióticos, si es fibra, ¿entendés? Puede ser muchas cosas. Es un laxante, más que nada. Reemplazando la vaselina, ¿no? Porque... No, la vaselina no la usen nunca, porque nosotros, por eso no me gusta explicar todo tan rápido y en una sola clase. Tenía otra filmina donde muestro que nosotros tenemos los cepillos en ribete, que son como unos pelitos parados que tiene el intestino, que por ahí se absorben los nutrientes. Eso se atrofia en el celíaco, ¿sí? Por una enfermedad autoinmune, cada vez hay más celíacos, y no porque hayan mejorado, solamente hayan mejorado las formas de detección. Yo lo charlé con un médico que es médico neurólogo del hospital alemán y me decía que algo más genéticamente hay, pero bueno, no, es un tema delicado para charlarlo. Pero ¿a qué iba esto? La vaselina recubre las paredes intestinales y no permite que ningún nutriente se absorba. Ahora no hay tantos casos de anorexia, pero en los 90 sí era una epidemia de anoréxicas.
Y las anoréxicas, en vez de usar aceite para no engordar, como no se absorbía la vaselina, usaban vaselina. Pero tenían trastorno de malabsorción, encima que comían poco. Porque la vaselina produce trastorno de malabsorción. Gracias, es como que es complicado igual. Yo lo que te diría es que consultes a otro médico especialista en colon, si vos tenés la duda, ¿sí? Sí, sí. ¿Por qué? Porque las nutricionistas, el médico, la nutricionista de consultorio, que yo soy nutricionista de salud pública, la nutricionista de consultorio lo que hace es, de acuerdo a la prescripción médica, el médico le prescribe, le hace una nota, es la prescripción médica, de cómo los lineamientos principales del plan de alimentación para ese paciente. Ujú. Uno le hace la anamnesis, se sienta con el paciente media hora, le pregunta qué le gusta, qué hace, qué come, qué no come, en qué horarios, le mide el peso, la talla, la edad. Yo eso no lo puedo hacer a través de la cámara, ¿sí? Sería poco serio de mi parte y además hace más de 20 años que no hago consultorio. Bueno, Gracias. de nada, Mabel. No, de nada, Mabel, gracias. Te preguntan si las cebollas, seguimos con las cebollas que fue el tema, las cebollas y las milanesas, si esas cebollas se pueden comer. Sí, se pueden comer porque están sofreídas y no están fritas, algo que se les quemen, pero queda como un sofreído. No es una fritura porque ese aceite no llegó al punto de fusión, no llegó a 180 grados de temperatura por el vapor que se generó. Claro. Bueno, Y te son mucho pregunto, más sabrosas. ¿qué dijiste, Mari? Perdón que te Bueno, interrumpí. y son mucho más sabrosas, así, Ah, y no quedan duras. claro. Bueno, son las 20 horas, ahora soy yo la que te digo. ¿Vos me Bueno, te corriste con hago el la tiempo? última. Sí, es que, ¿sabes qué? Me da mucha pena porque hay 99 preguntas más. Pero bueno, te hago la última. Y el resto, gente, quedará para la próxima. Vieron que en las juegotecas, que yo durante mucho tiempo trabajé directora de otra organización que teníamos juegotecas y decíamos que había que cortar el juego antes de que se termine. Acá es lo mismo, hay que cortar el taller antes de que la gente se quiera ir. Bueno, la última que te hago es si recomiendas algún alimento que no sea yogur para fortalecer la microbiótica. No, la microbiota. Bueno, es todo un tema, pero en particular me gusta el agua de kefir, no sé si escucharon hablar del kefir. Es buenísimo porque, bueno, yo en lo personal lo tomo. Está también el kefir de leche. Está los búlgaros, que son los kefir de leche, con eso se hace yogur griego o queso, y los tíbicos, que es el kefir de agua. Son dos consorcios diferentes de bacterias y levaduras benéficas. Y eso realmente regula el tránsito intestinal. Pero yo, por ejemplo, hice prueba de tolerancia. En mi caso particular, yo no tuve buena tolerancia con el kefir de leches. Tenía mucho hinchazón abdominal. En cambio, con el kefir de agua anduve bárbaro, fenómeno. Me reguló el tránsito intestinal. En mi caso yo tenía constipación. Perdón. Pero también hay probióticos, hay fibras, pero a mí me la recomendó un médico porque tenía problemas, no me acuerdo cómo se llama, pero eso lo recomienda un médico gastroenterólogo, ¿entienden? Pero hay fibras que no me acuerdo cómo se llaman, y con el consumo de vegetales y frutas, porque a lo mejor ustedes piensan en algo mágico y están consumiendo pocas frutas y verduras, con lo cual están consumiendo poca fibra y consumen
mucho del grupo de cereales y legumbres, cereales derivados y legumbres, y están consumiendo más cereales blancos o derivados de cereales, pan blanco, arroz blanco, y no lo combinan con vegetales. Y ahí está el problema. Bien, bueno, Mari, si te parece, por hoy cerramos. Te agradezco un montón el tiempo y la disponibilidad de haber estado acá con nosotros. Les cuento a todos que en principio este sería el último taller que vamos a dar en el año. Estamos queriendo gestar como un próximo encuentro, pero bueno, todavía no vamos a hacer falsas promesas de amor porque no sabemos si lo vamos a poder hacer. Así que los que nos encontraron por redes sociales, sigan como chusmeándonos, que si efectivamente logramos armarlo, vamos a hacer la difusión a través de nuestras redes sociales, que tanto en Instagram como en Facebook nos buscan por De Puertas Abiertas AC, de Asociación Civil, o De Puertas Abiertas al Trabajo Solidario. Los que puedan, quieran y tengan ganas de sumarse a la familia de la ONG, estamos necesitando manos, aportes, recursos de toda índole, recursos humanos, recursos económicos, porque estamos con mucha lista de espera y con poca estructura para poder seguir incorporando gente a los distintos programas. Así que los invito a todos a que nos sigan, que sigan atentos al trabajo, y aquellos que pueden apoyar el trabajo que hacemos, que también lo hagan, porque bueno, eso es lo que nos habilita a seguir como incorporando gente nueva a los programas que tenemos. Y bueno, más o menos en una semana, si se quieren meter en el canal de YouTube, también nos pueden seguir por el canal de YouTube, y después vieron que como que te genera alarmas de que cuando subimos video te avisa. La ONG se llama De Puertas Abiertas al Trabajo Solidario. Es un nombre eterno, pero la armamos en el 2001, que estábamos todos los argentinos colapsados y todos como con muchas ganas de abrir puertas. Fuimos poco originales, y cuando llegamos con la idea de puertas abiertas, ya había otras 8 puertas abiertas, ONGs, entonces por eso es De Puertas Abiertas al Trabajo Solidario. Bueno, quedó largo, pero bueno, así nos buscan. Tanto en Facebook y en Instagram estamos como De Puertas Abiertas AC, de Asociación Civil. Bueno, nada, les dejamos un beso. Sí, Mari. Te quería decir, la ortiga tiene hierro y también tiene propiedades desintoxicantes. Una bisabuela mía que venía de Italia vivía cerca de la Facultad de Agronomía, iba a buscar ortiga para hacer rellenos de ravioles. Pero bueno, eso es lo que me acuerdo, pero disculpen. Está perfecto. Bueno, quedaron miles de preguntas pendientes, había 99 hace un rato, así que bueno, seguramente en algún momento daremos de vuelta un taller con Marita para seguir ampliando y tal vez como focalizando en algunos temas que quedaban pendientes. Les mandamos un beso a todos, gracias por haber venido, síganos en las redes sociales y nos vemos. Gracias. ¿Nos quedamos un ratito nosotras o...? Dale, dale. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, excelente. Excelente, Gracias. Gracias a todos. Me alegro. Gracias, excelente. Muy Marita. buena charla. Muchas gracias. Muchas gracias. Una genia, Andrea. Gracias. Muy hermoso. Gracias. Muchas gracias, Marita. Gracias, Mónica. Gracias. Excelente.